¿Qué vas a leer esta Cuaresma? Te invito a leer mis libros Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, el manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, Nuestra familia al pie de la cruz y Escucha, Jesús habla desde la cruz. Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros. Pídelos impresos en Amazon.com, descárgalos en tu Kindle o léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El tiempo de Cuaresma, estos 40 días que pasamos en el desierto en preparación para celebrar la Pascua y en preparación para celebrar la renovación de nuestras promesas bautismales. Es un tiempo en el que nos adentramos en ese desierto junto con Jesús. Y vale la pena no solamente detenernos cada domingo a considerar lo que escuchamos en el Evangelio, sino que hay que retomarlo continuamente para seguir reflexionando sobre diferentes aspectos muy puntuales de cada una de las perícopas que vamos a ir escuchando a lo largo de estos 6 domingos cuaresmales. En el primer domingo de Cuaresma vemos a Jesús en el desierto siendo tentado por el demonio. Si quieres profundizar desde un punto de vista bíblico en ese relato, te invito a que vayas a nuestro canal en YouTube, Mauricio Pérez, youtuber católico, o a nuestro canal en Facebook, Mauricio Pérez, comunicador católico, y veas la emisión de este fin de semana de Pasión por el Evangelio. Ahora, si quieres profundizar sobre este mismo tema desde un punto de vista espiritual, te invito a que vayas a estos mismos canales y busques por nuestro ejercicio cuaresmal de esta semana en la serie Con Jesús en el desierto. Bien, hay un punto sobre el que quisiera detenerme y retomar porque resulta fundamental para comprender por qué muchas veces caemos en la tentación nosotros mismos. Veíamos en el libro del Génesis, en este primer domingo de Cuaresma, que quien tienta a nuestros primeros padres, Adán y Eva, es el demonio en forma de una serpiente, y en el Génesis se describe a la serpiente como el más astuto de los animales. Pero esa serpiente no es otro sino el diablo. Esa astucia de la serpiente es pues un atributo del diablo, su astucia. Y vemos cuán astuto es justamente en el Evangelio cuando tienta a Jesús. Sobre todo por el momento preciso en que lo tienta. Lo tienta cuando ya pasaron 40 días con sus noches en los que Jesús ha estado ayunando y entonces, dice el Evangelio, sintió hambre. Dice Mateo, pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador. Fue precisamente en el momento en que Jesús sintió hambre de haber ayunado por 40 días y 40 noches. Después de un ayuno tan prolongado, lógicamente que Jesús sentía un gran hueco en el estómago, quizás hasta gastritis, dolor de cabeza, se sentía deshidratado y se moría de hambre. Y seguramente que tan pronto volvió a su casa, lo primero que hizo después de este ayuno tan grande fue comer. Tenía hambre. Pero a diferencia de la comida que hizo llegando a su casa y lo que sucede en el desierto en el momento de la tentación es que si en ese momento le hubiera convertido las piedras del desierto en pan para comérselas, hubiera sido fruto de una tentación y no por saciar su hambre como hizo en su casa después. Pero qué curioso que es justamente en ese momento cuando Jesús está en su límite físico, en su límite humano, cansado, muerto de hambre, con dolor de gastritis quizás, el hueco en el estómago, el dolor de cabeza, cuando ya no puede más, es justamente cuando se acerca el tentador. ¿Por qué?
porque sabe el tentador que cuando estamos en nuestro límite es cuando es más fácil quebrarnos. Y eso intentó hacer con Jesús, siendo tan astuto. No contaba con que Jesús iba a poder vencer sus tentaciones, y ya en el Evangelio vemos cómo. Pero lo interesante es reconocer eso, que en ese momento en que alcanzamos nuestro límite, es cuando el demonio nos tienta con más fuerza y de una forma más peligrosa además. ¿Qué límite? El que sea. Nuestro límite mental, cuando estamos ya más cansados, cuando ya no podemos pensar más, cuando ya no podemos ni razonar de lo agotados, de lo agobiados que estamos. Cuando alcanzamos nuestro límite físico, tal vez por las dolencias de una enfermedad, tal vez por los achaques propios de la edad. Cuando alcanzamos nuestro límite espiritual incluso. Cuando se ha debilitado nuestra fe y sentimos que a lo mejor ya no podemos creer más en Dios, es en ese límite donde llega el diablo a atacar de una forma más peligrosa. Cuando llegamos a nuestro límite anímico, cuando en verdad sentimos que la vida nos pesa tanto que ya no podemos con ella, y es cuando puede llegar a tentarnos de una manera tan peligrosa que hay incluso a quienes logra arrebatarles la vida, haciendo que ellos mismos la tomen. Sí. Es en esos momentos de límite cuando el diablo ataca de una forma más peligrosa con sus tentaciones. Cuando alguien está que ya no puede, siente que ya no puede más con su matrimonio, puede llegar a tentarlo, o bien para que bote el arpa, aviente la toalla y pida un acta de divorcio, o para que caiga en el adulterio. Cuando alguien está ya en el límite porque han pasado meses y meses y meses de que perdió su empleo y no logra encontrar uno nuevo, puede ser entonces que en ese límite venga la tentación de cometer un acto ilícito para hacerse de dinero. Es cuando estamos en nuestro límite, el que sea, que el diablo puede atacar de una forma más peligrosa. Y así fue que atacó a Jesús. No al principio de los 40 días, cuando él todavía estaba con todas sus fuerzas, de toda, no. Es justo cuando tiene hambre, y el Evangelio es muy específico en esto. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador, conociendo su vulnerabilidad. Y Jesús, en medio de la vulnerabilidad, considerando las tentaciones que le plantea el demonio, se acoge en las manos de su Padre, lo invoca, y su Padre lo escucha, lo atiende, envía su Espíritu a que le ilumine, y pone en su boca la palabra de Dios misma. Y una y otra vez Jesús le responde al demonio con la palabra de Dios tomada del libro del Deuteronomio. Tenemos nosotros que aprender a estar alertas, y tenemos que aprender a ser conscientes que el demonio nos tienta de una manera más fuerte y más peligrosa siempre que estamos en nuestro límite humano. Y debemos estar alertas para que cuando estemos en nuestro límite humano y se nos presente la ocasión de considerar hacer algo que sabemos que no está bien, seamos conscientes de que si se nos presenta esa posibilidad, ahí en nuestro límite, es porque es el demonio que está tratando de darnos el golpe mortal para alejarnos definitivamente de Dios. Es hora entonces de recordar a Jesús en su límite físico también, siendo capaz de vencer al demonio, poniéndose en manos de Dios y siendo iluminado por su Espíritu. Que este tiempo de Cuaresma, cuando enfrentemos ocasiones de fallarle a Dios, de traicionarnos a nosotros mismos, de traicionar los valores que nuestros padres nos han inculcado, de herir a las personas que más amamos, de dejar de ser nosotros mismos para convertirnos en lo que más deploramos, seamos conscientes y analicemos en qué momento estamos. ¿Estamos ya al límite? Cuidado.
Es hora de hacer una pausa, de hacer una oración más intensa, de acercarnos más a Dios, de abandonarnos en su poder, para que nos proteja, para que nos ilumine, para que no nos permita caer en tentación. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.